y previo a las elecciones en Argentina están los comicios paraguayos, ¿no? Exactamente, Paraguay que elige este domingo nuevos representantes, uno de los más importantes que es el presidente de la nación, ¿no? Un clima bastante tenso Sí, también sí, en sí. Paraguay, lo estábamos hablando hace instantes nada más, pero estamos con un analista político del país vecino que nos va a brindar Claro. detalles. Camilo Filártiga Callizo es abogado, magíster en estudios políticos aplicados, investigador y profesor universitario. Está en contacto con nosotros. Camilo, muy buenos días, gracias por tu tiempo. Natalí y Guillermo te saludan de Norte Grande Federal. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Natalí, Guillermo, un gran placer. Bueno, el Partido Colorado históricamente ha gobernado Brasil con un impas, ¿no? Durante la gestión de Lugo, gestión que no ha terminado para nada. No, Paraguay. Paraguay, perdón, Paraguay. Con la gestión de Lugo digo que no ha terminado para nada bien. ¿Hay otra vez o se respira otra vez la posibilidad que el Partido Colorado pierda la elección? Bueno, como bien mencionás, Guillermo, el Partido Colorado es un actor protagónico de la política paraguaya. Está en el poder de forma casi ininterrumpida desde 1948, salvo un paréntesis entre el 2008, año histórico para la democracia paraguaya en el sentido de la alternancia, donde gana las elecciones Fernando Lugo, y efectivamente ese es un mandato interrumpido en el año 2012, lo termina Federico Franco, su vicepresidente del Partido Liberal Radical Auténtico, y a partir del 2013, con Horacio Cartes, el Partido Colorado vuelve a ganar las elecciones del Ejecutivo y posteriormente Mario Abdo Benítez. En ambos casos, con un denominador común, derrotan a un adversario común, que en este caso es Efraín Alegre, que hoy vuelve a ser candidato de la oposición paraguaya, un histórico dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico, que hoy vuelve a ser, como les digo, por tercera vez candidato a presidente de la República, en esta oportunidad liderando una amplia concertación nacional, nucleando a 23 partidos, 2 movimientos políticos de distintos signos ideológicos, y quizás como nunca antes, liderando o nucleando a gran parte de la oposición paraguaya, salvo algunos sectores que no han participado de esta concertación, ¿verdad? Ujú. Camilo, ¿cuál es el escenario o por qué el Partido Colorado llega en esta situación, digo, de poder perder la elección después de triunfos, ¿no?, consecutivos? ¿Qué es lo que ha cambiado o qué es lo que no ha cambiado dentro del partido? Bueno, yo sería cuidadoso en afirmar esto de esta posibilidad de derrota del Partido Colorado Ujú. de manera tan adelantada, ¿verdad? Yo creo que, digamos, en este momento te diría que hay posibilidades compartidas, ¿verdad? En ambos casos, ¿verdad? Claro. Tanto para el Partido Colorado como para la oposición. Va a ser una competencia muy reñida, el resultado va a ser muy cerrado, eso es lo que se está estimando, ¿verdad? Nunca se puede ser muy preciso con eso, pero es lo que se está estimando, y de hecho repetiría ya un escenario similar a lo que fue en el 2018, donde la diferencia fue de menos de 100.000 votos entre Mario Abdo Benítez, que fue electo, y justamente Efraín Alegre, que en aquel momento lideraba una alianza de partidos de oposición. Este proceso electoral estuvo, sí, marcado por un protagonismo excluyente, diría yo, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con unas sanciones o nominaciones, mejor dicho, como significativamente corruptos a 2 exponentes, altos exponentes del Partido Colorado, en este caso el vicepresidente actual, Hugo Velázquez, y Horacio Cartes, expresidente de la República, presidente actual del partido, ¿verdad? Esta declaración electoralmente en las internas pasadas del mes de diciembre aparentemente no tuvo mucha repercusión porque Cartes gana las elecciones internas, pero sí tuvo un impacto en cuanto a lo que es el financiamiento y las posibilidades de financiamiento del partido para las elecciones del 30 de abril. Ahí tuvieron serias complicaciones.
De todas maneras, Guillermo, creo que el Partido Colorado en estas condiciones, en estas circunstancias, siempre es protagonista y la maquinaria del partido es un partido popular, un partido centenario, con una estructura a nivel territorial muy importante y esa estructura se despliega de manera muy efectiva en el día de las elecciones, ¿verdad? Con lo cual no diría yo que en este momento hay mayores posibilidades de derrota del Partido Colorado, sino creo que están bastante equilibradas ambas candidaturas. Qué importante esto que vos nos decís, ¿no? De la estructura del Partido Colorado que se despliega el mismísimo día de las elecciones, ¿no? Acá lo vemos también en la Argentina, eso de llevar a los votantes a votar, subirlos a un micro, acompañarlos, digo, hasta casi en la Argentina al menos rozando la ilegalidad en algunos aspectos, ¿no? Ahí con el código Sí. electoral al margen. Lo que te quiero preguntar, además, ¿qué se respira hoy en Asunción? ¿Es un clima de tensión? ¿Es un clima de tranquilidad? ¿Cómo se prepara la sociedad paraguaya para esta elección? Yo te diría que es una tensa calma, ¿verdad? Fueron unas elecciones atípicas, atípicas en el sentido que te estoy comentando, atípicas en el sentido de este protagonismo excluyente, Ujú. tan importante de la embajada, del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el proceso electoral. Este, mm, y por otro lado, este nuevo modelo político que representa la concertación, que es una innovación también de nuestro proceso electoral, en el sentido que históricamente se ha recurrido a la figura de las alianzas electorales, y en este caso la concertación implica un compromiso mayor para los partidos de oposición que forman parte de ella, y por lo tanto es también una de las novedades de este proceso electoral. Quizás resaltar también como dato interesante que acompaña en la dupla a Efraín Alegre la ingeniera Soledad Núñez, ex ministra en el gobierno de Horacio Cartes, eh, que tiene un muy buen perfil, una persona que ha hecho una buena gestión como ministra y viene de un sector no partidario, no tradicional, de la política tradicional, sino todo lo contrario, viene más de un sector universitario, juvenil, emprendedor, y eso le aporta a la candidatura de Efraín Alegre un complemento muy interesante al ser Alegre un candidato tradicional, de la política tradicional. Entonces se espera desde la concertación que la figura de Soledad Núñez pueda movilizar al electorado juvenil, que en esta oportunidad, Guillermo, está rondando a los 1.500.000 electores jóvenes entre 18 y 29 años. La expectativa es que el perfil y la candidatura de Soledad Núñez pueda movilizar a este sector de la juventud. Claro, claro. ¿Cuáles son las problemáticas que hoy enfrenta el gobierno paraguayo, pero por supuesto también la sociedad? Digo, problemáticas, no sé, de inseguridad, corrupción, narcotráfico, que suelen ser por ahí los temas en los que se habla no solo en Paraguay, sino en gran parte de Latinoamérica, ¿no? Sí, el menú de problemas es muy similar a lo que vemos en América Latina. Ujú. Con un agravante, te diría yo, en los últimos años, que es el aumento del crimen organizado, de la participación del crimen organizado en los procesos políticos, financiando campañas electorales y, por supuesto, aumentando la violencia política también, ¿verdad? Yo te diría que desafío a corto plazo, sea electo Peña o sea electo Alegre, el desafío más concreto es la gobernabilidad, o sea, la posibilidad que cualquiera de los dos pueda crear las condiciones para un escenario de gobernabilidad en los primeros meses. Y por supuesto después, los desafíos sociales, digamos, comunes a nuestros países, y sobre todo agudizados posterior a lo que fue la pandemia, es sin dudas parte de la agenda prioritaria de cualquier gobierno en América Latina, ¿verdad? O por lo menos en la mayoría de nuestros países, ¿verdad? El combate a la desigualdad, el acceso a educación de calidad, el acceso a salud de calidad,
Digamos, son siempre materias pendientes que por supuesto son prioritarias en cualquier agenda de gobierno. Después de las elecciones de Brasil, donde ganó Lula da Silva, bueno, se aproximan las elecciones en Argentina en agosto y octubre. En Chile, con Boric, es como que la izquierda, ¿no?, va cobrando notoriedad nuevamente. ¿Qué podría pasar con Paraguay en caso de que gane el Partido Colorado o en el caso de que gane Efraín Alegre, respecto principalmente a la política exterior, apuntando al Mercosur, por ejemplo? ¿Hay algún análisis o alguno de los candidatos ha anticipado algo sobre esto? Bueno, es interesante lo que mencionas. A diferencia de los casos regionales, el clivaje en Paraguay no es, el clivaje electoral, digo, no es tanto ideológico, sino que en este caso es más bien de modelo de país y quizás una cuestión simbólica, ¿verdad? Continuidad o cambio, alternancia o, perdón, sí, continuidad o cambio, alternancia o permanencia del modelo Colorado. Esas son como las dos posiciones que se disputan en el discurso político, que se plantean en el discurso y que se enfrentan, ¿verdad? Como dos modelos contrapuestos, ¿verdad? Por un lado, un modelo que es el que plantea la concertación en los discursos, digamos, dándole más énfasis a la institucionalidad, al combate a la corrupción, al combate al crimen organizado. El eslogan, de hecho, de Efraín Alegre ha sido durante muchos años Patria o Mafia, de alguna manera poniendo a un sector del Partido Colorado, al sector cartista, digamos, del Partido Colorado, que hoy representa a Santiago Peña, dentro de esa categoría de mafia, digamos. Claro. Y por el lado de Peña, el énfasis puesto en la generación de empleo, ¿verdad? Él está prometiendo 500.000 puestos de trabajo, y quizás una visión más moderna, técnica, sobre lo que es la gestión pública. Un poco el perfil va por ahí, ¿verdad? Esas son como los dos modelos contrapuestos. Respecto a la política exterior, honestamente sobre el Mercosur no se ha hablado mucho. El Mercosur como tal no está en el discurso de política exterior. Claro. Sí, la relación con Taiwán, Sí, que es la que tiene el Paraguay, y un posible viraje o cambio hacia una relación con China. Entonces ahí sí estuvo girando un poquito el debate. bien. Bueno, Camilo, te agradecemos enormemente tu tiempo. Seguramente te vamos a estar molestando en alguna otra oportunidad, ya más cerca de las elecciones o posterior a conocerse los resultados. Paraguay tiene mucha incumbencia, tenemos una gran comunidad paraguaya aquí en el Chaco, en Formosa, Corrientes, donde llega nuestra señal. Así es que nos importa y mucho lo que pase en este país hermano. Muchísimas gracias. A ustedes por la amabilidad. Muchas gracias. Que tengas buen día. Allí pasaba el abogado Camilo Filártiga Callizo, es además magíster en estudios políticos, investigador y profesor universitario, analizando un poco lo que es este escenario preelectoral a horas nada más de celebrarse los comicios presidenciales en Paraguay, que va a tener una cobertura especial de Norte Grande. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.